el ascensor, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que el piso 5 sea el piso de equilibrio, ¿no? Y el ascensor está en el piso 10. Entonces el ascensor va bajando hasta llegar al piso 5, eso es lo normal, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en el piso 8 ponemos una cuña? Si en el piso 8 ponemos una cuña, el ascensor que viene del piso 10, en el piso 8 ahí se estanca, ¿verdad? Ya no podría bajar. Eso es la figura de los precios mínimos. En este caso, el salario mínimo legal es un precio mínimo, ¿verdad? Por lo tanto, al ser un precio mínimo, se va a ubicar encima del precio de equilibrio, que es este salario. Entonces acá tendría el salario mínimo legal. A ese salario proyecto y distorsiono todo el mercado. A ese salario intersecta primero a la curva de demanda de trabajo. Entonces, a ese salario, las empresas van a querer contratar, digamos, a 10 personas. Profesor, a ese salario se quiere contratar a 10 personas. Ahí está. ¿Y cuántas personas van a buscar trabajo? O sea, ¿cuánto sería la cantidad ofertada? A ese salario, ¿cuántas personas quisieran trabajar? Digamos que 100. 100 personas quieren trabajar, ¿verdad? Profesor, si hay 100 personas que quieren trabajar y solo se van a contratar a 10, ¿cuántas personas estarían desempleadas? En este caso, estarían desempleadas 90 personas. Entonces, aquí ya te demostré que esta afirmación es verdadera. Esto no es una opinión, es una afirmación que tiene un sustento en la teoría económica. Por lo tanto, estará dentro del campo de la economía positiva, ¿verdad? Perfecto. Profesor, pero dentro del campo de esta economía positiva, voy a encontrarme primero a la llamada economía descriptiva. Entonces ponemos por acá a la economía descriptiva. Esa economía descriptiva consiste en describir la economía. Entonces, para poder describirla, tengo que observarla. Tengo que observar la realidad y comenzar a describirla, ¿no? Entonces, por acá, la economía descriptiva consiste en la observación y descripción. Observación y descripción. ¿Está bien? Producto de esa observación y descripción, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener datos. Esa es la chamba de la economía descriptiva, lograr obtener datos. ¿Está bien? Varios datos. Y es acá donde aclaro, porque hay varias preguntas donde genera mucha confusión al estudiante. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? El BCR subió la tasa de interés. Cuando dice, el BCR subió la tasa de interés y los chicos dicen, profe, eso es economía positiva. Específicamente es economía descriptiva porque está describiendo, ¿no? El BCR subió la tasa de interés. No, hijo, eso no es economía descriptiva. Por dos razones. Razón número 1. Cuando tú haces economía descriptiva, tú observas y describes procesos. Los procesos son fenómenos que tienen un inicio y un final y se repiten periodo tras periodo. Y eso me va a permitir obtener N datos, que posteriormente lo voy a analizar para construir una teoría, ¿verdad? Cuando tú me dices, el BCR subió la tasa de interés, eso no es economía descriptiva. ¿Sabes lo que es? Es una medida, es una posición, es una acción que está tomando el BCR. Por lo tanto, eso formaría parte de la economía normativa.
pero no descriptiva. La descriptiva me tiene que arrojar datos. Dicho de otra manera, me tiene que arrojar varios datos. Varios datos, porque de todos esos datos que voy a obtener, me va a permitir hacer un análisis y encontrar patrones de comportamiento que me permitan poder lograr construir un modelo, que me permitan lograr construir una teoría. ¿Te das cuenta? Esos datos son como los insumos para elaborar algo. ¿Está bien? Los insumos para elaborar algo. En cambio, si tú me dices, el BCR subió la tasa de interés, ahí con eso no voy a construir una teoría. Porque esa es la acción, la medida, la posición que ha tomado un ente, que es el BCR. Y es más, otros no van a estar de acuerdo en lo que hizo el BCR. ¿Te das cuenta? Van a juzgar, van a criticar esa medida tomada por el BCR. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Pues ya no tengo su... Sí, profe. ¿Lo desconecto? Sí. Ahí está. Hay un ratito que... Dice que todo Ahí, así se entendió. va a querer tomar fotito, todavía no. Ya. Dice, ¿podrías por favor explicar de nuevo esa última parte? Claro. A ver, la última parte de las medidas la vas a entender mejor cuando lleguemos a la economía normativa. ¿Está bien? Por lo pronto, en el campo de la economía descriptiva solamente es observar fenómenos, observar procesos para poder lograr tener datos, ¿no? ¿Y cuántos datos vamos a tener? Tenemos que tener varios datos, ¿no? Ahí está. Chispas. ¿Y cómo hago para ver los comentarios? Uy. Ah, ya. Ya está. Ahora ya puedo ver sus comentarios de vuelta. Bien. Entonces sigo por acá. Entonces, la economía descriptiva me tiene que arrojar datos, varios datos, producto de haber observado un proceso, ¿verdad? Luego de haber hecho esa economía descriptiva, paso al campo de la teoría económica. En el campo de la teoría económica, en ese campo de la teoría económica, ¿qué va a pasar? Voy a agarrar esos datos y los voy a analizar. Voy a encontrar las relaciones que tienen ellos. Y cuando encuentre ya un patrón de comportamiento, voy a poder explicar qué cosa está pasando. Por lo tanto, cuando se hable del campo de la teoría económica tiene fundamentalmente la misión de poder explicar qué cosa está pasando. Para eso sirve la teoría económica. En esa construcción de la teoría económica, voy a encontrarme primero con la microeconomía.
microeconomía. También conocido con este otro nombre. También se puede llamar teoría de los precios. Microeconomía o teoría de los precios. En esta microeconomía o teoría de los precios nos mencionan pues que la microeconomía se encarga de estudiar los componentes de un todo. Se encarga de estudiar las partes de un todo. Entonces, vamos a poner eso acá. Dice, estudia los componentes de un todo. O sea, estudia las partes. Se va a encargar de estudiar ¿a quién? A la conducta económica de la familia, a la conducta económica de la empresa, la interacción entre la familia y la empresa, que es el mercado. Y dentro del mercado hay toda una variedad. Acá usted va a encontrar, por ejemplo, la competencia perfecta, va a encontrar la competencia imperfecta, y dentro de esa competencia imperfecta usted va a encontrar los monopolios, los oligopolios y toda estructura de mercado. Aparte de ver empresa, familia, mercado, también va a encontrar acá la formación de un precio, pero solamente un precio. Si usted pone índice de precios, ya no. Los índices de precio ya no están en el campo de la microeconomía. Los índices de precio están en el campo de la macroeconomía, que lo vamos a ver en la siguiente pizarra. ¿Ya? Entonces, aquí en micro usted tiene que detectar cualquiera de esos 4 componentes. Una familia, una empresa, el mercado o el precio de algún producto, para que usted lo pueda identificar dentro del campo de la microeconomía. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, ¿me dan un minutito, por favor? Sí, una fotito.
Bien, en el campo de la macroeconomía, también llamada teoría de los agregados económicos, acá podríamos decir que el que la va a fundamentar de manera teórica es la escuela keynesiana, ¿no? Para hablar de la macroeconomía, vamos a hablar de la economía como un todo, pero para tener siempre de referencia qué estudia la macroeconomía, siempre es recomendable acordarse la fórmula del PBI de acuerdo al método del gasto. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos componentes de la fórmula del PBI de acuerdo al método del gasto va a estar siendo estudiada por la macroeconomía. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, aquí ponemos a la fórmula del llamado Producto Bruto Interno. Este Producto Bruto Interno va a resultar siendo igual a la suma del consumo de familia más el gasto de gobierno más las inversiones más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, cada uno de estos componentes es estudiado por la macroeconomía. Por lo tanto, te preguntan, ¿la macroeconomía qué estudia? El PBI. ¿Qué es el PBI? Es el Producto Bruto Interno, que viene a ser toda la producción que se hace dentro de un territorio. Usted podría decir el PBI peruano. Muy bien, el PBI peruano es estudiado por la macroeconomía. Pero también usted podría decirme el PBI de un departamento. Eso también podría ser válido. El PBI del departamento de Lima está en el campo de la macroeconomía. Podría incluso decirme hasta el PBI de un distrito, situación que no se acostumbra a sacar, pero sería válido también. El PBI de un distrito también estaría dentro del campo de la macroeconomía. Pero, profesor, ahí hay algo que me confunde. De un distrito, PBI de un departamento, PBI de un país, ¿todos es macro? Sí. ¿Por qué? Porque hay sumatoria, ¿no? El PBI de un distrito es la sumatoria de toda la producción que se ha hecho en ese distrito. Por eso es macro. El PBI de un departamento indica también sumatoria de la producción que se ha hecho dentro de ese departamento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando ponen teoría de los agregados económicos, este término agregado, ¿no?, viene de agregar, eso se asocia a sumar. Entonces, cuando usted exprese, cuando usted denote, cuando usted se dé cuenta que hay una sumatoria, entonces esa sumatoria tiene que estar dentro del campo de la macroeconomía. Esta letra C, ¿de qué te habla? Te habla del consumo de familia. Pregunta, ¿te está hablando acaso el consumo de una sola familia? No, te habla del consumo de varias familias, ¿verdad? Basta que usted ya llegue al nivel agregado, al nivel de sumatoria, y ya está en el campo de la macroeconomía. Cosa muy distinta que te diga el consumo de una familia. Si te digo el consumo de una familia, eso sí sería microeconomía. Pero acá estoy hablando del consumo de familias, o sea, el consumo de varias familias. Después viene la letra G. La letra G, ¿qué cosa involucra? Involucra el gasto de gobierno. El gasto de gobierno. De ahí viene la letra X, que viene a ser la exportación. O sea que la exportación también está dentro del campo de la macroeconomía. La M, importación. Mírame cuántos datos has obtenido acá, ¿no? Gracias a la fórmula del Producto Bruto Interno. Es más, mírame, hay un término llamado BC, lo debes haber escuchado seguramente en el colegio. BC es la balanza comercial.
que se calcula producto de la resta entre la exportación y la importación. Esa resta llamada balanza comercial, acá lo voy a sacar. Esta balanza comercial también va a ser campo de estudio de la macroeconomía. Entonces por acá voy a poner a la balanza comercial. Ahí. Hasta ahí, campeón. ¿Está quedando claro cuál es el campo de estudio de la macroeconomía? A eso también le podemos agregar otros componentes de estudio de la macroeconomía, como es el caso de ¿quién? Como es el caso de la inflación, como es el caso del empleo, ¿no? Ahí está. Ya con eso creo que no te van a tranquear, ¿no? ¿Qué es estudiado por la macro y qué es estudiado por la microeconomía? Ahora, ya nosotros vimos la economía positiva. Ahora vayamos a ver la economía normativa. Chicos, la economía positiva le puse uno romano, creo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, le puse uno romano. Ahora, vamos a ponerle acá 2 romanitos. ¿Ya? Y en ese 2 romano vamos a poner a la economía normativa. La economía normativa es un problema, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo, ¿no? La economía normativa se asocia al campo de lo que debe ser. El campo de lo que debe ser. O sea, aquí ya entra a tallar una posición subjetiva. Por ejemplo, cuando se dice, se debe eliminar el salario mínimo legal. Ya, esto es una posición, ¿no? Se debe eliminar. Aquí ya está tomando una posición de acuerdo a lo que alguien considera, ¿no? Otra posición podría decir, no, no se debe eliminar el salario mínimo legal, porque es un mecanismo de protección del trabajador. Prefiero que menos personas trabajen, pero que tengan un salario digno. ¿Te das cuenta? Esa es otra posición. Es por eso que en el campo de la economía normativa la gente no se pone de acuerdo. Dentro de este campo de la economía normativa vamos a encontrar a lo que se llama las políticas económicas. La política económica. En el campo de esta política económica vamos a tener que las políticas económicas van a ser medidas adoptadas por el gobierno para poder lograr determinados objetivos. Aquí el objetivo no está en discusión. El objetivo que se busca, todos están de acuerdo en qué cosa es lo que debemos buscar. El problema está en cómo llegamos a eso. Ese es el problema, el cómo. Y en el problema de el cómo ya vienen las diferentes personas, los diferentes teóricos que no se ponen de acuerdo en cómo hacer las cosas. Para uno se debe hacer de una manera A, para otro se debe hacer de una manera B. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, vamos a detallar esto. Las políticas económicas vienen a ser todo ese conjunto de medidas
aplicadas por el gobierno para poder lograr determinado objetivo, ¿verdad? Entonces, el problema viene aquí. Acá está el problema, no aquí. Porque aquí sí todos están de acuerdo en los objetivos que debemos buscar. Por ejemplo, un objetivo que debemos buscar es lograr el pleno empleo. ¿Qué es el pleno empleo? El pleno empleo es una situación en la cual la producción es máxima. Es decir, la producción ha alcanzado su máximo nivel. Y para que eso se pueda lograr, para poder llegar a esa producción máxima, nosotros hemos tenido que usar todos los recursos que disponemos. Si utilizamos todos los recursos que disponemos, entonces estaremos en esa producción más alta, estaremos en esa producción máxima. Aparte de lograr el pleno empleo, lo que queremos es una estabilidad de precios. Estabilidad de precios. O sea, no queremos procesos inflacionarios o deflacionarios. Entonces, ¿acá hay problema? No, el problema está acá, en las medidas que se adopten. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva sube la tasa de interés que le puse al inicio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y usted me decía, profe, esto es economía descriptiva. No, esto no es una economía descriptiva. Cuando el BCR está subiendo la tasa de interés, ¿qué cosa está haciendo? Está tomando una medida, ¿verdad? Está tomando una medida. El BCR está subiendo la tasa de interés. Esto es una medida, ¿verdad? Las partes de la economía normativa son órdenes, son pedidos, son medidas. Eso forma parte del campo de la economía normativa. Ahora, esas órdenes, esos pedidos, esas medidas parten de algunos seres humanos de acuerdo a la interpretación que estos seres humanos tengan sobre algo. ¿Te das cuenta? Es por eso que esas medidas que parten de personas de acuerdo a lo que ellos interpretan y de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto hacer, genera polémica, porque todos no lo interpretan de esa manera. Es como en el fútbol, ¿no? Si te gusta el fútbol, tú dices, oiga, debemos plantear el partido de esta manera, debemos convocar a estos jugadores. Y en pleno desarrollo del partido, tú tomándole a la lectura, tú, de acuerdo a tu lectura, tú debes hacer ciertos cambios. Pero esas medidas que tú tomes en ese partido de fútbol no van a ser compartidas por otras personas. Otras personas van a tener otra interpretación del mismo partido y van a querer tomar unas medidas distintas a las medidas que tú has tomado. Y eso se genera porque estamos ya en el campo de la economía normativa. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí entonces, futuros universitarios? Sí, profesor, todo bien. Perfecto, chicos. Chévere, muchachos. Ahora, hay una política llamada la política fiscal. La política fiscal va a ser diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el llamado MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas.
y trabaja con dos instrumentos. El llamado gasto de gobierno y los llamados impuestos. Esos son los dos componentes que están ahí. El gasto de gobierno es el dinero que el gobierno desembolsa, por ejemplo, para pagar salarios de los trabajadores del Estado. El gasto de gobierno podría darse también para desembolsarlo en obras públicas, cuando se hacen pistas, carreteras, puentes, colegios. Es un desembolso de dinero que el gobierno está realizando. Y los impuestos, que para el Estado representan ingresos, ¿no? Un impuesto es un pago obligatorio exigido por el Estado. Entonces, el Estado le exige a la población pagar impuestos. Y para este Estado, esos impuestos que paga la población forman parte de sus ingresos. Vamos a poner un ejemplo, me parece bastante didáctico, a través de una bañera. A través de una bañera. Donde esta llavecita es el gasto de gobierno. Y este desagüe viene a ser los impuestos. Cuando esa bañera se ha llenado de agua, está al ras, eso significa que la economía ha logrado el pleno empleo, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos que la economía esté en pleno empleo. Pero ¿qué pasa si la bañera comienza a rebalsarse? Si la bañera comienza a rebalsarse, eso se llama inflación. ¿Y qué pasa si la bañera comienza a quedarse sin agua? Si la bañera comienza a quedarse sin agua, a eso se llama recesión. ¿Está bien? A ver, practiquemos. Vamos a imaginar que la bañera se está rebalsando. Si la bañera se está rebalsando, a ese fenómeno se le llama inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Si hay una inflación, ¿qué es lo que debe de hacer usted? ¿Ah? Profesor, si hay una inflación, es decir, si el agua de la bañera se está rebalsando, ¿verdad? Usted debe cerrar esta llave. Debe cerrar esta llave para que ya la bañera no se llene, ¿verdad? Debe cerrarlo. ¿Y qué debe hacer con el desagüe? Lo debe abrir para que el agua se escape, ¿verdad? Entonces ya le encontró una solución a ese fenómeno conocido como la inflación. Entonces, si acá ponemos que el problema que enfrenta la economía es una inflación, que vendría a ser una subida de los precios, ¿cuál debería ser la solución? La solución era cerrar la llave, ¿no? Cerrar esta llave, lo que significaría bajar el gasto de gobierno, y abrir ese desagüe, lo que significaría subir los impuestos, ¿verdad? Cuando se hace eso, cuando se baja el gasto de gobierno y se suben los impuestos, a eso se conoce con el nombre de la política fiscal de corte expansiva, también llamada blanda o suave. Pero, ¿qué tal si el problema ya no es una inflación, sino el problema es una recesión? Es decir, la bañera se está quedando sin agua. Si hay una recesión, ¿qué debes hacer con el desagüe? Lo debes cerrar para evitar que el agua se escape.
Si cierras el desagüe, significa que baja los impuestos. ¿Qué debes hacer con esta llave? La debes abrir para que el agua salga y la bañera comience a llenarse, lo que significaría un aumento del gasto de gobierno. Si haces eso, eso vendría a llamarse... A ver, acá he cometido un error, un lapsus brutus. Vamos a corregirlo. Arriba, al bajar el gasto y subir los impuestos, eso se llama política fiscal contractiva, y la de aquí vendría a ser llamada la expansiva, ¿verdad? Ahí está la corrección. ¿Sí, muchachos? Bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna duda? Profesor, ¿por qué era expansiva? La política fiscal expansiva, mira, te expandes. Acá te contraes. Cuando hay una inflación, la solución es que te contraigas. Cuando hay una recesión, que es cuando la bañera se está quedando vacía, tienes que expandirte. ¿Sí? Sí, porque ya... A ver. En la pregunta número 1, chicos, dice: la competencia monopolística es un modelo de mercado que se presenta cuando varias empresas ofrecen productos similares, pero con diferencias como la marca, la calidad o el empaque. En el Perú, la competencia monopolística se ha observado en el sector bancario y en otros sectores como restaurantes. En este caso es estudiado por la... Bien, todo lo que sea modelos de mercado es estudiado por la microeconomía. Clave casita, ¿verdad? Recuerda que la microeconomía estudia al mercado y todos los componentes de ese mercado, ¿verdad? Competencia perfecta, competencia monopolística, ¿no? etc. 2. Una característica que sucede antes de la teoría económica es el funcionamiento teórico de la oferta y la demanda. Antes de que se formularan y se establecieran las leyes de la oferta y la demanda, era necesario que alguien advirtiera que la cantidad de productos vendidos disminuía cuando el precio de los mismos aumentaba. La observación y descripción de este hecho derivó posteriormente en la teoría económica, pero al momento de su concepción fue parte de... Mira, esta pregunta número 2 es muy bonita. Muy bonita en el sentido que te está indicando que para la construcción de una teoría, para la construcción de un modelo, para la construcción de una ley, tú tienes previamente que hacer la economía descriptiva. Y para la economía descriptiva tú tienes que observar procesos. Tú no puedes observar cualquier cosa, porque solo de procesos sacas patrones. ¿No es cierto? Un proceso tiene un inicio, tiene un final y se repite periodo tras periodo. De ahí vas a encontrar regularidades, solo en procesos. ¿Te das cuenta? Y entonces de esos procesos yo voy a levantar varios datos. Y de esos varios datos me va a servir de cimiento para poder construir un modelo o una teoría. ¿Te diste cuenta? Es por eso que cuando te decía, ¿no? El BCR sube la tasa de interés. Eso no puede ser parte de una economía descriptiva. ¿Por qué? Porque eso es una medida. Esa es una acción que está tomando el BCR. Y las medidas, las acciones, las órdenes, los mandatos, las normas, eso forma parte de la economía normativa. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces lo que se está haciendo acá es la economía descriptiva, la parte D, ¿verdad?
3. Alicor considera las relaciones públicas como una herramienta importante para fidelizar a sus clientes. Por ello, utiliza estrategias como promociones, propagandas y descuentos. Además, Alicor tiene una estrategia en marketing verde que se enfoca en el bienestar, el cuidado del ambiente y el desarrollo de comunidades. El texto se refiere a que la empresa cumple una mayor... cuando dice relaciones públicas, ¿no? Eso lo que se conoce ahí es en el marketing, esa es la interacción. Las relaciones públicas pasa por el lado de la interacción. Clave E. 4. La marca de aeronaves presenta en el mercado computadoras que emplean menos tiempo de reparación. Asimismo, sus piezas y cables son más livianos, lo que significa operaciones de vuelo con menor consumo de combustible. El texto hace referencia a la eficiencia, pues. Eficiencia. A ver, te dicto. 5, Dinamarca. 6, Brasil. 7, Argentina. 8, Argentina. 9, Ecuador. 10, Dinamarca. 11, Ecuador. 12, Brasil. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ahí está. Muy bien, ¿ah? Nos vemos, muchachos. Cuídense. Provecho con el almuerzo.